Gracia y paz. ¿Has escuchado alguna vez hablar del dogma de la Trinidad? ¿Cierto, verdad? Todos lo hemos escuchado a lo largo de nuestra vida. El dogma de la Trinidad que dice que Dios es tres en uno. Y este dogma lo sostiene tanto la Iglesia Católica como la Evangélica. Y queremos en esta oportunidad indagar sobre este tema y tratar de presentar a todos a las conclusiones que a lo largo de nuestras investigaciones hemos llegado con relación a este punto tan crucial e importante para la Iglesia en general. ¿Es el dogma de la Trinidad válido? ¿Es el dogma de la Trinidad verdadero? Eso queremos averiguar en este momento. Te invitamos a que te quedes con nosotros a lo largo de este tiempo y que compartas tu punto de vista y ver si juntos, entre ustedes y nosotros, podemos llegar a una conclusión válida. Acá tenemos la página abierta de Asiprensa. Es un órgano de la Iglesia Católica. Y vamos a ver qué nos dice con relación a el dogma de la Trinidad. Acá encontramos, la Trinidad es el término empleado para designar la doctrina central de la religión cristiana. La verdad de que en la unidad de la divinidad hay tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son verdaderamente distintas una de la otra. De este modo, en palabras del credo de Atanasio, el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, y sin embargo, no hay tres dioses, sino uno solo. En esta Trinidad de personas, el Hijo es engendrado del Padre por una generación eterna, y el Espíritu Santo procede por una procesión eterna del Padre y el Hijo. Sin embargo, y a pesar de esta diferencia en cuanto al origen, las personas son coeternas y coiguales, todos semejantes, no creados y omnipotentes. Esta es la doctrina central de la Iglesia Católica y también es una doctrina acogida por la Iglesia Evangélica y sostenida a través de todos estos años. Veamos qué podemos aprovechar de esta indagación. Aquí hay de arrancada algunos puntos de controversia. Primeramente nos dice que los tres componentes de la Trinidad son personas. Y habría que buscar entonces, indagar sobre la definición de personas para ver si esto coincide. Y lo segundo, y que es más importante, es que ambas son verdaderamente distintas e independientes la una de la otra. Esto es quizás el punto controversial y es sobre el cual vamos a basar nuestra investigación. En este punto está muy claro que se nos dice que estas tres personas son verdaderamente distintas la una de la otra. Y vamos a ver qué de esto hay de cierto. Se nos dice de lo que acabamos de leer, se nos dice que el Padre es primero y es antes que todos. Luego nos dice que el Hijo se engendra desde la misma eternidad y que el Espíritu Santo se encuentra en una procesión eterna también y que es una consecuencia de los dos primeros. Lo que dice la Iglesia Católica es que a pesar de que el Padre es primero que todos, tanto el Hijo como el Espíritu Santo son Dios con Él y coeternos con Él y coiguales entre sí. Sin embargo, acá hay un elemento de duda. Veamos. La duda se basa en el elemento de origen. No se nos da mayor información en cuanto al Padre, por lo cual asumimos que Él es desde la eternidad y por la eternidad. Su origen no está muy claro, sin embargo, nosotros
lo asumimos, lo entendemos y lo aceptamos, ¿verdad? Pero además se nos dice que el Hijo es engendrado. Y se nos da las características de coeternidad y todo esto para quizás para que nosotros podamos aceptar que el Hijo es Dios por ser eterno, pero no tiene el mismo origen del Padre porque Él es engendrado. Y un tercer punto acá es que se nos dice que el Espíritu Santo es como una especie de consecuencia lógica en este orden de procesión que ellos han establecido. Yo me imagino que en un orden secuencial, por eso le llaman procesión, el Espíritu Santo viene de tercero, pero que tiene que ser Dios también junto con ellos, porque está en ese orden de procesión. Esto obviamente es un elemento de grande contradicción que haría implosionar la doctrina de la Trinidad, porque al tener orígenes diferentes, entonces no provienen del mismo Dios. Si los tres no tienen el mismo origen, no podrían explicar la teoría de la unidad, lo cual nos llevaría a entender entonces que son tres dioses diferentes que se reúnen en una especie de cónclave para establecer la divinidad. Más o menos así podríamos entenderlo, pues. Sigamos revisando lo que el texto de la Iglesia Católica de Asiprensa nos dice con relación a la Trinidad, porque hay cosas muy interesantes acá, veamos. En la Escritura dice, aún no hay ningún término por el cual las tres personas divinas sean designadas juntas. La palabra trias, de la cual su traducción latina es trinitas, fue primeramente encontrada en Teófilo de Antioquía en el año 180, o sea, el segundo siglo después del ungido. Él habla de la Trinidad de Dios, el Padre, el Verbo y la sabiduría. El término, por supuesto, pudo haber sido usado antes de su tiempo. Más tarde aparece en su forma en latín de Trinitas en Tertuliano. En el siglo siguiente la palabra fue de uso general. Se encuentra en muchos pasajes de Orígenes. El primer credo en el cual aparece es en el de discípulo de Orígenes, San Gregorio Taumaturgo. Entonces podemos entender acá que la Iglesia Católica asume la responsabilidad en cuanto al término y la doctrina trinitaria, por cuanto ella misma reconoce que no hay ningún término en las escrituras que sirva para designar la Trinidad. Si no hay ningún término en las escrituras, por consiguiente, entonces no existe el dogma. De inicio, la Iglesia Católica está reconociendo que no es un dogma de origen, no proviene de los escritos originales de las Sagradas Escrituras, sino que fue añadido por ellos mismos. Y nos muestran acá algunos ejemplos, entre los cuales encontramos que no hay ningún texto que haya sido recogido en su momento cuando fueron expuestos al conocimiento público los escritos originales, sino que nos dice que fueron añadidos por Teófilo de Antioquía en el siglo II después de Cristo y también por Tertuliano posteriormente y luego Orígenes. Otro punto interesante acá en cuanto a lo que expone la nota de Asiprensa es lo siguiente. Acá se nos dice, en su Ectesis Tespisteos, compuesta entre los años 260 y 270, Orígenes escribe, por lo tanto, no hay nada creado, nada sujeto a otro en la Trinidad, ni tampoco hay nada que haya sido añadido como si alguna vez no hubiese existido, sino que ingresó luego. Por lo tanto, el Padre nunca ha estado sin el Hijo, ni el Hijo sin el Espíritu.
y esta misma Trinidad es inmutable e inalterable por siempre. Se nos está diciendo acá que no hay nada sujeto a otro en la Trinidad, ni tampoco hay nada que haya sido añadido como si alguna vez no hubiese existido. En este punto estamos de acuerdo. Tanto el Padre como el Hijo, como el Espíritu Santo son eternos. Ninguno ha sido creado, ninguno ha sido añadido. Sin embargo, nosotros podemos entender entre algunas cosas es que el Hijo siempre manifestó su sujeción al Padre y nada hacía el Hijo que el Padre no le hubiese dado instrucciones. Y con relación al Espíritu Santo, entendemos nosotros que no podía venir, no podía manifestarse si el Padre no se lo hubiese permitido, porque las circunstancias en ese momento ya estaban dadas para que el Espíritu Santo apareciese en el mundo. De tal manera que nosotros podemos entender por las Sagradas Escrituras que tanto el Hijo como el Espíritu Santo están sujetos a la voluntad del Padre y no son absolutamente independientes como sostiene la doctrina de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica reconoce que el dogma no estaba en sus orígenes y que fue, según ellos, añadido posteriormente como consecuencia de una necesidad que ellos manifiestan, pues, o dan a entender que debía tener la iglesia en ese momento porque el dogma era necesario. Acá podemos nosotros ver que sigue diciendo el texto de Así Prensa, dice, es evidente que un dogma tan misterioso presupone una revelación divina. Cuando el hecho de la revelación, entendido en su sentido pleno como el discurso de Dios al hombre, ya no es aceptado, el rechazo a la doctrina le sigue como consecuencia necesaria. Por esta razón, no tiene lugar en el protestantismo liberal de hoy día. Los escritores de esta escuela sostienen que la doctrina de la Trinidad, según profesada por la Iglesia, no aparece en el Nuevo Testamento, sino que fue formulada por primera vez en el siglo II y que recibió su aprobación final en el siglo IV como resultado de las controversias arrianas y macedonias. Entonces ellos, como saben que el dogma no está en los orígenes, en los textos originales que fueron recibidos y de los cuales se derivan nuestras Sagradas Escrituras, entonces pues ellos dicen que es un dogma misterioso y que tiene que haber venido como una revelación divina, o revelación divina, por cierto, posterior a las palabras del Señor Yeshua, y nosotros podemos encontrar que en la carta a los Hebreos se nos dice que el Padre nos habló en otro tiempo por los profetas, pero que, según escribió el escritor de la carta a los Hebreos, en ese último tiempo nos ha hablado por el Hijo. Y esto es suficiente, ¿no? Pero, según el testimonio de la Iglesia Católica, es necesaria una revelación posterior para poder entender el dogma misterioso, según ellos, de la doctrina de la Trinidad. Y entonces luego dicen que hay algunas posturas en la Iglesia protestante liberal que no acepta el dogma de la Trinidad por cuanto no fue recibida en los escritos originales, sino que proviene de escritos posteriores después del siglo II de la era cristiana hasta el siglo IV. Ahora bien, ¿qué nos dicen las Sagradas Escrituras con relación a este dogma? ¿Verdaderamente tiene alguna opinión las Sagradas Escrituras con relación al tema de la Trinidad? Bueno, obviamente no va a tocar la Trinidad directamente porque este dogma no existía en la iglesia original. Este dogma no fue enseñado por el Señor Yeshua. Este dogma no fue transmitido por los discípulos y, según entendemos, tampoco vino desde las enseñanzas iniciales de los profetas en los tiempos del Antiguo Testamento. Ahora, veamos un hecho muy interesante que tuvo que ver con el Señor Yeshua. En una oportunidad, el Señor Yeshua, el ungido, le preguntó a un samaritano, ¿qué está escrito en la ley?
¿cómo lees? Entonces el samaritano respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. El samaritano estaba citando a Moisés, quien le había dicho a Israel lo siguiente, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto lo puede encontrar usted en el libro de Deuteronomio capítulo 6 versículos 4 y 5. Esto se conoce como el Shema y es la oración más importante para el judío. Esta oración dice que Dios es uno. No nos dice en ninguna parte que Dios sea tres, que se reúnen en uno solo. Nos dice que Dios es uno. Y en consecuencia, todo lo que se va a derivar después tiene que ver con este mandamiento principalísimo que el Señor está haciendo resaltar en este momento a un integrante del pueblo judío. Ahora, ¿en qué se basan los defensores de la doctrina de la Trinidad para que tengan alguna forma de aceptación en este momento o desde siempre? Primordialmente hay tres testigos que ellos usan. Vamos a verlos. Ellos usan tres testigos. En el Antiguo Testamento uno, que es Génesis 1:26, y en el Nuevo Testamento utilizan dos testigos que son Mateo 28:19 y en la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículo 7. Vamos a revisar estas tres. El primero de ellos es Génesis 1:26, que nos dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Dicen los trinitarios que aquí Dios está hablando en plural. Entonces dice, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ciertamente aquí hay un punto bastante controversial. Vamos a analizarlo. Elohim era la forma nominal con lo que se conocía a Dios en el principio y es un plural que significa dioses. Ocurre que en aquella época en que Moisés escribió Génesis, era común en los territorios escuchar mencionar a Dios de una manera no conocida, pues era, digamos, era el término común en el que todos los pueblos llamaban a Dios, era Elohim. Y ciertamente era el plural del término El, que significa Dios. Elohim era dioses. Y Moisés había aprendido esta forma de llamar a Dios. Moisés no conocía el nombre de Dios. Y él pues simplemente lo que hizo fue utilizar un término que era común en esa época para todos. En el comienzo, pues como venimos diciendo, a Dios se le conoció como Elohim y también Eloha. Y como hemos dicho, era un término usado muy comúnmente entre los pueblos, no para designar al Dios Todopoderoso, sino para designar a su Dios, al Dios de cada región, al Dios de cada zona. Nos dice un escrito muy importante, dice la etimología de estos nombres, o sea, de Elohim o Eloha, o términos, generalmente se considera incierto, pero lo más probable es que provienen de una misma raíz, que tenía que ver, el nombre tenía que ver con un ser fuerte, poderoso, o también tenía que ver con el liderazgo, es decir, el líder supremo sobre todas las regiones, pues sobre las regiones, ¿no? Ahora, ¿por qué Moisés usó Elohim? Pareciera ser muy probable que el uso del término Elohim no haya estado asociado con el que fuesen varios dioses en uno solo, es decir, con el número, sino con el poder, la autoridad o la preeminencia que tenía el Dios al cual se estaba refiriendo. El escritor, o sea, Moisés, buscaba que Dios fuese resaltado,
que estuviese por encima de todo y por ello prefirió usar el término Elohim asociado, como hemos dicho, con autoridad, con liderazgo y también con poder. No quería, en todo caso, Moisés referirse a la circunstancia de varios dioses en uno solo, sino al hecho de que al Dios al cual él se estaba refiriendo era el Dios supremo, el Dios líder, el Dios poderoso. Conviene hacerse la pregunta acerca de cuán elevado, cuán grande, como medida de cantidad, era el conocimiento que Moisés tenía de Dios. Y conviene hacerse esta pregunta porque ciertamente de Génesis 1:26 se ha desprendido una doctrina muy poderosa que mantiene al mundo, digamos, cautivo. Vamos a usar esa palabra, mantiene al mundo cautivo, que es la doctrina de la Trinidad. Lo mantiene tan cautivo que la utiliza la Iglesia Católica y también la protestante. Y esta doctrina dice que hay tres personas que son parte de la deidad y que ellas son independientes la una de la otra y que no se sujetan, es decir, no están bajo autoridad ninguna de la que le precede. Este es el tema focal, el punto fundamental de lo que estamos analizando. Una cosa que tenemos que considerar es que Moisés, aunque era hebreo, sin embargo no fue educado en el pueblo hebreo. Él fue educado en Egipto bajo tutores de esa nación. Y en consecuencia, siendo que el Dios de Egipto no era Yahweh, Dios Todopoderoso, sino otros dioses, dioses falsos, entonces, y además, y esto es muy importante, ellos tenían un gran panteón de dioses, la palabra Elohim sería usada con mucha frecuencia en la religión egipcia y en consecuencia sería esta la que le sería enseñada a Moisés a lo largo de toda su vida, habiendo sido criado en el pueblo egipcio. Así que para Moisés no era extraña la palabra de Elohim, era una palabra que para él significaba Dios poderoso, Dios líder. Y ciertamente, aunque era el plural de otra palabra, a lo mejor para Moisés no tendría tanto valor este hecho. Es probable que así sea, ¿no? Que no tuviese tanto valor el hecho de que fuesen varios dioses, porque, como digo, era común en el pueblo egipcio el tener una múltiple cantidad de dioses. Los otros dos testigos, como hemos dicho, están en el Nuevo Testamento. Uno de ellos es Mateo 28:19. Mateo 28:19, según la versión de la Reina Valera 1960, dice: Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Esta es un versículo muy poderoso que le da, que sostiene, tiene fuerza para sostener la tesis de un Dios que es tres personas en uno solo, dado que incluyen como señal de obediencia a aquel que va a ser bautizado, que lo haga en el nombre, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este punto yo tengo acá una observación que hacer, porque acá no dice en ninguna parte bautizándolos en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o en el nombre de cada uno de ellos. Eso no lo dice acá. Si fuesen tres dioses independientes, como nos quiere hacer entender la Iglesia Católica, deberíamos entonces independizarlo también en cuanto al propósito del bautismo y decirnos que sean bautizados en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo y del Espíritu Santo. Y en este punto también conviene decir acá que así como el Padre tiene nombre y el Hijo tiene nombre, el Espíritu Santo no. El Espíritu Santo no se le conoce con ese nombre. Espíritu Santo no es un nombre, es simplemente la naturaleza de él. Su naturaleza es ser Espíritu Santo. Pero lo que nosotros encontramos en otros escritos que no son los del patrón que nosotros acostumbramos a analizar,
que son el de las Sociedades Bíblicas Unidas, el de estas editoriales conocidas. Cuando vamos a otros elementos de análisis, otros escritos, vamos a ver que hay cierta diferencia y ya no se hace en cuanto ya no se incluye pues acá unos multidioses, sino se incluye al único y verdadero Dios. También es importante señalar acá, si fuese el caso de que el escritor de Mateo 28:19 realmente escribió tal cual como está acá, que se ha bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como hemos dicho ya previamente, acá no se dice en los nombres del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino en el nombre, dando a entender con esto que hay un solo nombre que incluye al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Esto que parece que no se dan cuenta los promotores de la idea trinitaria, de que acá no se está hablando de varios nombres, sino de un solo nombre. Ahora, ¿cuál sería ese nombre? Bueno, vamos a ver qué es lo que nos dicen otros escritos. En la Biblia Tanaj, la Biblia hebrea, en Mateo 28:19 dice, por tanto, vayan y haced talmidim, o sea, discípulos, a todas las naciones, haciendo mikvah entre ellos en mi nombre. Mikvah es inmersión, haciendo inmersión a ellos en mi nombre, es decir, bautismo, ¿no? En mi nombre, dice en mi nombre. Parece que realmente en el texto original debió haberse dicho en mi nombre y no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si el Señor Yeshua está enseñando que es en su nombre en que debe ser hecho el bautismo, entonces los términos Padre, Hijo y Espíritu Santo no tienen que aparecer y deben haber sido añadidos con intencionalidad. El Señor dice, según la Biblia Tanakh, Biblia hebrea, dice, haciendo mikvah, inmersión, a ellos en mi nombre, es decir, en el nombre de Yeshua. Ese es su nombre. Si lo analizamos desde este punto de vista, el nombre de Yeshua en el nombre encierra también al Padre y al Hijo. En consecuencia, tendría sentido el texto de que, o la idea de que fuesen bautizados, de que el bautismo fuese en el nombre del Señor, aunque se incluyan los tres elementos ya mencionados, que son Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo están incluidos en el nombre del Señor Yeshua. Esto es lo importante acá, entender esto, que pudiéramos tener claro este punto. La Biblia israelita nazarena dice, vayan y enséñenles a guardar todas las cosas que yo les he mandado para siempre, bautizándoles en mi nombre. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Parece, según la Biblia israelita nazarena, que el Señor cuando les dio esta instrucción, finalizando su ministerio recogido por Mateo, era que fueran y bautizaran, sumergieran a las personas en su nombre. Esto es muy interesante, es muy importante, porque la figura del bautismo, según nos muestra, por ejemplo, el capítulo 6 de Romanos, está basada en la vida del Señor Yeshua y también en lo que significó su muerte y su resurrección. El Señor vivió una vida santa, vivió una vida sin pecado. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan que Él tomó todo el pecado de toda la humanidad para sí mismo. Y cuando el Señor acudió al comienzo de todo esto allá, que según nos relata Mateo, por ejemplo, cuando el Señor acudió al río Jordán porque Juan estaba bautizando en aquel lugar, Juan el Bautista, Juan le dijo, necesito yo ser bautizado por ti, mas tú vienes a mí. Y entonces el Señor le dijo, deja ahora, porque conviene que se haga toda justicia. ¿Qué es toda justicia? Bueno, que el Señor iba a dar ejemplo
en su bautismo de lo que tenía que hacer la humanidad entera. Él fue no con sus pecados, sino con nuestros pecados, porque el Señor no tenía pecados, Él tenía eran los nuestros. Fue al río Jordán y fue bautizado por Juan. Él se sumergió en el agua y volvió de nuevo a salir. La palabra dice que saliendo del agua el Señor vio el Espíritu Santo que descendía sobre él como paloma y en consecuencia él estaba dando ejemplo a la humanidad entera. Entonces, él estaba haciendo los pasos que son necesarios, que se demuestran en el bautismo por agua. El primer paso que es la renuncia a la vida pecaminosa, que es cuando se va a morir, se va a hacer morir la carne para que no tenga más, no viva más por el pecado. Luego viene la inmersión, que es cuando se asume que está muerto, es cuando el Señor estuvo enterrado 3 días y en esos 3 días hizo lo que las escrituras dicen que él hizo. Y luego viene la resurrección, que es cuando se sale del agua y esa resurrección el Señor la vivió en sí mismo y nos dio demostración de que la había resucitado. Así que en el nombre de quién tenemos que bautizarnos. Bueno, en el nombre de aquel que fue bautizado por nosotros, el primero en ser bautizado, que dio ejemplo con su vida, dio ejemplo para nosotros. Nosotros tenemos que seguir el ejemplo del Señor. De manera que Él está dando la instrucción a los apóstoles y le está diciendo, vayan por el mundo y bauticen a las personas, sumérjanla en mi nombre, dice Él, en el nombre de Yeshua, porque en el nombre de Yeshua es donde hay salvación. Y el bautismo representa ese lavamiento, representa esa renovación, representa ese nuevo nacimiento que es solamente a través de la obra del Señor Yeshua se puede lograr. La Biblia Kitbe HaKodesh, la Biblia Kitbe HaKodesh, Biblia original, dice: por tanto, vayan y haced talmidín en todas las naciones, haciendo inmersión, es decir, bautizándoles a ellos en mi nombre, o sea, en el nombre de Yeshua, y enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del Olam Hase, es decir, del mundo. Este texto también, la Kitbe HaKodesh, Biblia original, también nos da testimonio de que el Señor no dijo nunca bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, sino que Él fue muy claro en que debían ser bautizados en su nombre. Así que ya hemos desmontado 2 textos que son usados por los trinitarios para apoyar su tesis de la Trinidad. Vamos a ver el tercero. El tercero está en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Eso está incluido en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7. Este texto también es citado por los trinitarios para apoyar su doctrina de la Trinidad. Y quizás haya sido esta expresión atribuida al apóstol Juan la que haya dado mayor legalidad teórica al concepto de la Trinidad, pues esta podría haber justificado la doctrina trinitaria que se vio apoyada también por el uso de Moisés con la expresión Elohim, sin duda alguna. Sin embargo, vamos a ver la opinión que algunos estudiosos sostienen sobre este versículo en particular. Por ejemplo, el comentario bíblico Moody dice: el texto en este versículo debería decir, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo. El resto del versículo es espurio, dice. ¿Qué significa espurio? Vamos a ver acá. Espurio significa que es falso, ilegítimo o no auténtico. Sigamos. Ni un solo manuscrito contiene la añadidura trinitaria antes del siglo XIV y nunca se cita el versículo en las controversias trinitarias en los primeros 450 años de la era cristiana. Los 3 testigos son el espíritu, el agua y la sangre.
Por su parte, el comentario exegético explicativo de la Biblia de Jamieson, Fawcett y Brown dice: los únicos manuscritos griegos que sostienen en alguna forma las palabras son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra, son el Montfortianus de Dublín, copiado de la Vulgata, el Rabianus, copiado del Polígloto Complutense, cuyo texto aparece en el borde y fue escrito a mano, y el Otovianus, copiado del latín, acompañante. Los manuscritos más antiguos de la Vulgata lo omiten, siendo el Wissemburgense del siglo VIII el más antiguo que los contiene. Como podemos ver acá, los textos que contienen esta porción que hemos citado arriba, la que dice, son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Este texto fue añadido posteriormente, y el más antiguo es del siglo VIII, lo cual es muy cercano a nosotros acá. El texto de los que dan testimonio en el cielo fue, según Jamieson, Fawcett y Brown, añadido a finales del siglo VIII en la Vulgata latina. Otra opinión interesante está en el Manual Bíblico de Unger, que dice acerca de 1 de Juan 5:7. El versículo 7 no aparece en los mejores y más antiguos manuscritos y debe ser omitido. El testimonio de la persona y de la obra del ungido es triple y consistente. Por lo tanto, hay tres testimonios: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Todos parecen creer que lo que realmente decía el versículo era que hay tres testigos, que son el espíritu, el agua y la sangre. Estos son los que dan testimonio de la obra del Señor Yeshua, y por eso es tan importante que consideremos la obra del Señor para el análisis de lo que se tenga que hacer acá. La razón por la cual concuerdan es que los tres aparecen en el momento en que la persona de Yeshua como hombre debía necesariamente ser reforzada por el testimonio de arriba. Sin embargo, los tres dan testimonio a los hombres, no a los ángeles, no a los que habitan en los cielos. El testimonio es necesario para que sea dado a los hombres. Algunos estudiosos sostienen que los tres fueron ubicados al comienzo y al final de la obra del Señor Yeshua. Es decir, al comienzo porque digamos, era necesario reforzar la obra que estaba a punto de comenzar. Y al final, para dar una determinación concluyente necesaria que ayude a reforzar toda la obra que el Señor había hecho. Veamos, al comienzo de toda la obra del Señor Yeshua, se nos dice que Él fue bautizado por Juan. Y el Señor fue sumergido en el agua, y porque el río Jordán es un río caudaloso, no fue rociado, sino fue sumergido en el agua. Y cuando Él salía del agua, vio que el Espíritu Santo descendía sobre Él. Al comienzo de su obra, al comienzo de su ministerio, tanto el testimonio que él está dando, porque Él le dice a Juan, deja ahora, porque conviene que se haga toda justicia, él está dando un testimonio de obediencia siendo bautizado en agua. De hecho, Juan el Bautista reconoció delante de todo que él bautizaba en agua para arrepentimiento, pero que detrás de él vendría uno que bautizaría en fuego y en el Espíritu, o en el Espíritu Santo y fuego. Este era el Señor. Así pues que la obra de la agua para confirmar el trabajo o el éxito de lo que el Señor vendría a hacer acá en la tierra es ineludible. El Señor empezó su ministerio siendo bautizado en agua, pero también al comienzo de su ministerio el Espíritu Santo descendió sobre él, dando testimonio al Espíritu Santo a todos los hombres, porque entendamos que este es un testimonio para los hombres, tanto el agua como el Espíritu son testimonios para los hombres,
de que esa obra que se estaba comenzando en ese momento estaba siendo respaldada por Dios y que era un testimonio para todas las naciones. Luego vendría el tercer testigo, que es la sangre. Esto fue al final del ministerio del Señor, cuando ya estaba a punto de partir. El Señor fue herido de una manera extraordinaria, comenzando por la cabeza, le fueron clavadas unas espinas que tenían un largo de más o menos unos 6 centímetros, que se introdujeron en su cabeza, pero además él fue golpeado con una vara, fue sometido a latigazos con unos látigos que tenían varias cintas, con un látigo que tenía varias cintas y cada cinta terminaba en una punta de hierro en forma de garfio que se encajaba en la espalda y rasgaba cada vez que el verdugo alaba el látigo, rasgaba la piel del Señor, y esto fue hecho 39 veces. Además de esto, él fue lanceado a un costado, se le abrió un costado, le fueron perforadas las manos y los pies, de tal manera que el Señor, todo su cuerpo terminó ensangrentado, como tenía que ser, porque su cuerpo somos nosotros. De manera que esa sangre que él derramó en su cuerpo de una manera física, también fue absorbida por nosotros de una manera espiritual, porque la palabra es muy clara cuando dice que la iglesia es el cuerpo del Señor. Entonces, lo que quiere decir el análisis que estamos haciendo es que fue introducido un texto en primera de Juan 5:7. Lo que pretendía Juan al decir aquello era que tres daban testimonio en la tierra, tres, tres testimonios provenientes del cielo, lo hacían en la tierra con los hombres que estaban acá, y estos eran el agua, el espíritu y la sangre. Así que estos tres elementos quedan desmontados, ninguno de ellos es válido, todos ellos fueron manipulados para que dijeran lo que nosotros leemos ahora en nuestra Biblia, pero que originalmente no era así. Ahora hagamos un análisis etimológico de la palabra hagamos, que aparece en Génesis 1:26, ¿verdad? Génesis 1:26 dice, ahora hagamos al hombre a nuestra semejanza. Veamos algo muy interesante acá. La palabra usada para hagamos es asa, y que aparece, aunque aparece traducido como plural en Génesis 1:26, esa misma palabra también aparece en Génesis 3:1, traducida como singular. Veamos. En Génesis 3:1 dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Ahora, en el texto original, donde dice Dios, debe decir Elohim. Ahí debe decir, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh Elohim había hecho. Entonces, si acá dice que Dios como Elohim es plural y por eso se justifica el hagamos, entonces acá también debería justificarse el plural. Debería decir algo así como, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Yahweh dioses hicieron, lo cual dijo la mujer, con que Dios os ha dicho, no comerás de todo árbol del huerto. Acá debería decir hicieron y no había hecho, lo cual le asigna un carácter singular a la frase. Es decir, que el mismo verbo asá es usado como plural en Génesis 1:26, aparece como hagamos, pero en Génesis 3:1 aparece como hecho, lo cual le caracteriza como singular. La diferencia entre Génesis 1:26 con Génesis 3:1 está en el nombre, porque en Génesis 1:26 no aparece el nombre, pero en Génesis 3:1 sí aparece el nombre. Y como aparece el nombre, entonces esto le da un carácter singular a la oración. Qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque acá queda desmantelado muy claramente el hecho. Si usan el nombre de Dios
entonces se ven forzados a utilizar el singular. ¿Por qué? Bueno, porque Dios es uno, porque Dios no es varios dioses con personalidades diferentes que van y concurren a la divinidad para hacer entonces el trono de la divinidad. No, Dios es uno y en consecuencia pues debe ser tratado como uno. Por eso en Génesis 3:1 dice que Dios había hecho y no que los dioses hicieron. Ahora veamos qué nos dice el Nuevo Testamento con relación o qué podría decirnos el Nuevo Testamento con relación a la doctrina trinitaria. Veamos. Santiago escribió una carta a la iglesia originaria y acá él le dice lo siguiente: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Santiago está diciendo, está instruyendo, está exhortando a los judíos a creer que Dios es uno y que no hay otra doctrina superior a esta. El hecho que Santiago quería demostrar es que no bastaba ser judío, ¿verdad? Apelando a la Shema, sino que la nueva fe exigía la comprobación de esta misma, o sea, de la fe por medio del amor. Lo que Santiago va a cuestionar acá duramente es el amor sin obras, es decir, sin manifestaciones de ese amor. En la iglesia inicial, la Shema era una doctrina básica, como ya explicamos, y sobre ella pues se insistía, se hacía énfasis. El cristiano, que a su vez era judío, debía mantener la Shema, no debía salirse de allí, pero al mismo tiempo tenía que demostrar su fe en el Señor Yeshua a través o mediante el amor, un amor real, un amor verdadero, que se manifestaba a toda la congregación. Pablo, disertando a los Gálatas sobre la promesa que Dios le dio a Abraham, dice que la ley fue introducida para que sirviera como niñera, a fin de conducir a los judíos hacia el ungido. Y Pablo dice que Yeshua es el mediador de todos los hombres, pero que Dios es uno. Así dice el texto. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. En otra carta, Pablo argumenta que Dios es igual tanto para los judíos como para los gentiles. Él dice: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Veamos qué interesante esto. De nuevo, Pablo dice que Dios es uno, no tres personas diferentes en la deidad. ¿Sabe por qué? Porque Pablo no creía en la doctrina de la Trinidad porque no existía en aquel momento. No fue una doctrina dejada por el Señor Yeshua, no fue una doctrina recogida por las enseñanzas de los profetas, no fue una doctrina dada por la revelación personal. Por consiguiente, Pablo no podría nunca defender la doctrina de la Trinidad, porque él no la conocía, él no creía en ella. Y donde sin duda es más evidente la tesis expuesta por Pablo de que Dios es uno, esa es en 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6, donde dice: pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Yeshua el ungido, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Acá Pablo nos está diciendo que solo hay un Dios y un solo Señor. Y esto obviamente pues rompe la teoría de la Trinidad por cuanto no se nos hace la clasificación que ya se nos había presentado a través de la Iglesia Católica de tres dioses en uno para formar la unidad. Dice solo hay un Dios, y esto es importante que tengamos claro. Y en ese Dios están
el Hijo, está en el Padre, obviamente, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Ciertamente así es. Pero también hay un solo Señor, dice Pablo, para los hombres, porque el único que es Dios en medio nuestro, pero también es hombre, es el Señor Yeshua, por lo cual, siendo Él el Hijo del Hombre o el precursor de toda la humanidad, tiene el derecho para señorear, porque entre todos los hombres es el único que venció la muerte y el pecado. Entonces, acá tenemos varios textos expuestos hasta ahora que nos hablan en el Nuevo Testamento, no solamente de Pablo, también hablamos de lo que escribió Santiago, que Dios no es tres personas en una sola, en un Dios, no es tres, no, es decir, Dios no es tres en uno, sino Dios es uno que se manifiesta de tres maneras diferentes. Esta es la clave de todo. Entender que Dios no es tres en uno, sino uno que se manifiesta de tres formas diferentes. Bien, hasta ahora hemos podido argumentar de manera sólida y afirmando o buscando afirmar la verdad de Dios en todo esto, que la doctrina de la Trinidad, el dogma de la Trinidad, ha sido un dogma impuesto por la Iglesia Católica y aprobada por la Iglesia Protestante, cuyo propósito todavía no hemos esclarecido, pero que resulta pero muy evidente. Vamos, por cuestión de tiempo, a dejar hasta acá esta primera parte de la enseñanza del dogma de la Trinidad. Y en una segunda parte vamos a concluir con argumentos aún más firmes, demostrando cuál es la razón por la cual la Iglesia Católica instruyó o afianzó diseminar una teoría tan terrible como esta de la Trinidad. Así que les agradezco que hayan visto este video hasta el final. Les invito a estar pendientes de que en una oportunidad muy cercana estaremos llevando la segunda parte del tema del dogma de la Trinidad. Recuerda que ya estamos prácticamente en el final de los tiempos. Esta pandemia que está en este momento azotando al mundo es una señal de ello. Pero además estamos viendo fenómenos naturales diseñados con propósito por la élite Illuminati que buscan mantener al mundo en zozobra y en un permanente miedo. Esta es una de sus estrategias. Además de esto, pues, las elecciones en los Estados Unidos también son un tema de debate y un tema que mantiene a las multitudes en una actitud quizás de permanente temor y discordia y ansiedad. Por eso les invito a creer que ya estamos en el final de los tiempos. Estamos prácticamente comenzando el principio de dolores. El principio de dolores es el comienzo de la semana 70 de Daniel, la última semana del tiempo de la gracia. Será el final de este tiempo, el tiempo de la gracia, y ya pues no habrá más oportunidad para entrar a ningún otro cuando termine la gracia, menos no por medio de la fe. Se podrá entrar por medio de confesar el nombre del Señor. Te invito a hacer la paz con el Señor Yeshua, el Hijo de Dios, a quien el Señor documentó, pues le dio credenciales para ser su intermediario aquí en la tierra, por medio del cual hemos alcanzado salvación, la salvación que Dios le había prometido primero a los judíos, pero que ahora nosotros por su misericordia tenemos acceso también. Te invito a hacer la paz con el Señor Yeshua. Es el tiempo de terminar con toda soberbia, con toda arrogancia, y reconocer que no tenemos nada, que no somos nada, que no tenemos ningún poder, ninguna autoridad, que toda autoridad y soberanía es de Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Es la hora de hacer la paz con el Señor. Dios te bendiga.